Hola amigos, mi nombre es Cristi Marín y pertenezco al grupo de liderazgos de Celebremos la Vida. Estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo la lección que nos toca el día de hoy, que es la lección número 9. Y vamos a hablar sobre la libertad. Hablemos de qué es libertad. Dentro de los diferentes significados que el diccionario de la Real Academia Española nos presenta, hay varios que quiero compartir con ustedes. Es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Pero las que más me gustan son estas dos. Es el estado o condición de quien no es esclavo, es el estado de quien no está preso. ¿Y por qué me identifico con esos dos conceptos? Porque en realidad así es como yo me sentía en algún tiempo. Cuando yo vine a Celebremos hace más o menos ya 4 años, pues venía con muchas cargas en mi corazón, pero sobre todo sintiéndome presa del dolor, de la angustia, de la frustración, porque había tenido todo un equipaje muy pesado en años anteriores a raíz de mi divorcio, que terminó, perdón, en mi divorcio. Y toda esa carga que tenía en mí me hizo ser esclava. ¿Esclava de qué? Esclava del dolor, esclava de la desesperación. Me sentía una persona incapaz de ser una buena madre para mis hijas porque pasaba mucho tiempo trabajando y cuando estaba en casa, ese tiempo o estaba sedada, o estaba enferma, o estaba agotada. Entonces no sentía que tuviera yo la oportunidad de poder desenvolverme como a mí me hubiera gustado. Y toda esa frustración y todo ese enojo también acumulado no dejaba que yo avanzara. Así que empecé poco a poco a adentrarme en el programa. Y cuando llegué a este punto que vamos a platicar el día de hoy, empecé a experimentar una libertad que no tenía idea que iba a llevar. Entonces, vamos a ir viendo juntos y voy a ir relatándoles un poquito de mi historia y un poco de cómo Dios me ha dado la oportunidad de experimentar esa libertad que Él tenía pensada y preparada para mí desde antes de que yo naciera. Al realizar el minucioso inventario llegamos a descubrir defectos de carácter que afectan nuestra vida. El paso 6 nos ayudará a derribar esos argumentos que se han arraigado y se reflejan en conductas que nos alejan de nuestro verdadero diseño basado en la verdad que encontramos en Jesús. Además, nos abrirá el camino hacia una libertad integral y lo único que necesitaremos es tener un corazón dispuesto a dejar que Dios nos liberte. En otras palabras, tener hambre y sed de justicia, de encontrar en Él la verdad que nos dará una vida plena. En Juan 1:9 encontramos la promesa de libertad integral, ya que al final del versículo dice, nos limpiará de toda maldad. No podemos borrar nuestro pasado, pero sí traerlo a la cruz de Cristo para que Él nos perdone y limpie. El paso 7 nos ayudará a no sustituir un mal hábito por otro, sino que nos guiará a alcanzar esa libertad total que necesitamos para encontrar una nueva manera de vivir. Jesús ya pagó el precio por todos nuestros pecados y solo en Él encontraremos la libertad que hemos estado buscando. Veamos juntos lo que dice nuestro manual. Como estamos en la decisión de la transformación, vamos a recordar todos juntos. Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que quite mis defectos de carácter. Cuando hablamos aquí con humildad, recordemos que tiene que ser esa disposición de nuestro corazón. Humildad significa estar totalmente anuente que Dios haga en nuestra vida. Y tenemos aquí a Mateo 5:6 que nos dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando esta cita bíblica nos dice que seremos saciados, viene a mi mente, saciados es completos. Y el sentirnos completos es precisamente experimentar esa paz y esa tranquilidad que muchos de nosotros, pues estoy segura que hemos transitado en nuestros procesos. Recordemos lo que dice el paso 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo de Dios los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y esta es la promesa que quiero que hoy tengamos presente, que queremos ser realmente libres. ¿Realmente quieres ser tú libre el día de hoy? Bueno, veamos lo que nos dice a continuación. Libertad. Libertad no es definida por lo que está ausente, sino más bien por lo que está presente. Si analizamos este enunciado, podemos entender que lo que está presente es Dios. Y si Dios está con nosotros, todo el panorama cambia. Aquí nos recuerdan algo que vimos juntos. Lean conmigo. En la decisión 1 se menciona que para aceptar la realidad es necesario ponerle nombre al problema y derrotarnos ante él. La derrota genera un vacío que debe llenarse
con la decisión 2. ¿Se recuerdan cuál es? Sí, así es, la decisión de la esperanza. Esta esperanza la obtenemos al encontrarnos con Dios. A este punto del viaje de recuperación ya nos hemos derrotado ante muchas situaciones. Sin embargo, no es la ausencia de esas situaciones las que nos harán libres, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿De qué o con qué estamos llenando nuestras vidas? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? Quizás hemos llenado nuestras vidas de falsas situaciones, de vicios, lo que el mundo nos dice, la moda. Creo que es un buen momento para que reflexionemos en este aspecto. Vamos a seguir hablando sobre este tema y en su manual nos ayudan con lo siguiente. La libertad es cuando podemos responder a Dios plenamente como las personas que Él creó y redimió. Al hablar de responder a Dios plenamente, con esa plenitud que Él nos dio, significa que vamos a estar cerca de Él, porque no podríamos responder a lo que Él tenía para nosotros si no sabemos cuál era su plan para nosotros. En nuestro manual nos dice que durante mucho tiempo nuestros malos hábitos, heridas y frustraciones nos alejaron de Dios. ¿Y cuánto no? No me dejarán mentir que muchas de las cosas que hemos hecho por nuestras propias fuerzas, lejos de acercarnos a Él, simplemente nos distanciaron. De tal manera que nosotros también caímos en situaciones que no eran las que nosotros queríamos. A medida que vamos avanzando en el proceso, podremos acercarnos a Él sin ningún sentimiento de culpa. En la decisión de limpiar nuestro corazón, logramos comprender que somos sus hijos, que Él nos ama y que está orgulloso de nosotros. Al comprender estas verdades, podemos comenzar a experimentar la vida plena y libre que Él tiene para nosotros. En este sentido, debemos recordar, si Él nos ama y nos ama tal como somos, ¿por qué a veces tenemos tanta prisa por querer avanzar? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede en nuestro interior cuando estamos tan desesperados por querer corregir todas las situaciones incorrectas o negativas que se han ido acumulando en nuestra vida? Tenemos que descansar en Él y entender que si Él nos ama, así como somos, a pesar de nosotros, cuánto más Él se agradará cuando vea que nosotros estamos interesados en seguir en este proceso de aprendizaje y de cercanía con Él. Entonces, aquí tenemos varias cosas que quiero que vayamos enfocándonos y entendiéndolas en esta lección. Vamos a estar hablando de 3 pasos para poder obtener esa libertad, ¿sí? Y en el manual nos dice que para ser libre debo, la primera es poner mi mirada en el reino y no en los problemas. Tan sencillo como se oye, pero tan difícil de llevarlo a la práctica, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos enfocamos solo en las circunstancias no resueltas, las situaciones dolorosas que nos aquejan y nos olvidamos de poner nuestra mirada en el reino. ¿Qué significa poner la mirada en el reino? Cuando hablamos de poner la mirada en el reino, precisamente es de ir a buscarlo a Dios en su palabra. Y ahí está todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Es ese reino de plenitud que nos llevará a esa libertad al que debemos de tener en enfoque, porque ahí es donde queremos llegar. Entonces, ¿qué nos dice el manual? Leamos. Sin duda, cuando nos acercamos a Celebremos la Vida, queríamos que todo se arreglara en un instante. A medida que avanzamos en el proceso, nos damos cuenta que pasaron muchos años para llegar al lugar equivocado, por lo que comprenderemos que se necesita de un proceso para que nuestra vida cambie. Nuestra vida nunca será perfecta, pero a medida que nos enfocamos en buscar a Dios y su justicia, las situaciones que nos causan dolor se irán resolviendo. Y este es el punto que quiero que hagamos una pequeña pausa. Necesitamos entender que así como nos llevó tiempo para llegar a este lugar equivocado, en donde cualquiera de nosotros nos encontremos, así también necesitamos un proceso adicional, diferente, para lograr que todo tome su lugar y llegue a ese orden que quiere Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo. Hemos sido testigos de personas que, producto de su mal manejo de emociones, vinieron a Celebremos la Vida viviendo una separación matrimonial, y aquí comprendieron que tenían que llevar un proceso personal e individual. Meses más tarde, Dios restauró su matrimonio. ¿Qué significa esto? Podemos tener cualquier cantidad de situaciones sin resolver, pero cuando entendemos que estamos siendo invitados para poder llevar un proceso personal e individual, Dios empieza a hacer cosas grandes en nuestra vida, porque estamos con esa disposición de entender que aunque sean problemas en conjunto o con las personas a nuestro alrededor, tenemos que empezar por nosotros mismos.
Entonces, el número 2, para ser libre debo enfocarme en los procesos y no en los momentos. Esta parte me encanta, pero también ha sido la más difícil para mí. Cuando hablamos de enfocarnos en los procesos y no en los momentos, estamos hablando de tener esa tranquilidad y esa paz y esa paciencia que muchas veces no tenemos. En mi caso, yo no me he caracterizado nunca por ser muy paciente. He ido aprendiéndolo a hacer poco a poco. Y aquí quiero tomarme un tiempo para compartirles algo. Cuando hablamos de procesos, yo vine a Celebremos hace casi 4 años, pero fue hace 2 años que a mí me diagnosticaron síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica autoinmune que afecta a todo el organismo y se caracteriza porque las defensas, en vez de protegerte, te atacan. Y hay estudios, hay estadísticas en Estados Unidos a través de la Fundación de Síndrome de Sjögren que nos indican que más de 4 millones de personas padecen esta afección, esta enfermedad, y en donde son de 10 personas, 9 son mujeres, imagínense. Y las características que podemos notar, porque son enfermedades silenciosas, es que hay fatiga crónica, dolor en los músculos, en las articulaciones, hay alteraciones en la piel, neuropatías, hasta llegar a linfomas. Hay una serie de situaciones que pasan en silencio dentro del organismo y que va deteriorando nuestro cuerpo. Y pues este tipo de afecciones, generalmente lo que los médicos dicen es que se desarrollan con el tiempo a través de un impacto en la vida de una persona, ya sea de tipo físico, un accidente, o de tipo emocional. En mi caso, pues lo tengo muy identificado que fue de tipo emocional, como les compartía. A raíz de mi divorcio pues, y de mi separación, viviendo esa situación por tantos años, pues yo no imaginaba que en mí estaban dándose un montón de situaciones que ignoraba e iban a desatarse en lo que les comparto. ¿Por qué les cuento esto en esta etapa? Porque precisamente estamos hablando de enfocarnos en procesos y no en momentos. Para mí fue bien difícil enterarme de esta situación y entender que esto iba a ser un nuevo proceso en mi vida. Yo quería evitar a toda costa enfermarme y lo primero que venía a mi mente era la angustia de no poder ser capaz de llevar mi vida como la había llevado normalmente. Me habían indicado que posiblemente iba a tener deficiencias en mi visión, deficiencias en mi memoria y que no iba a ser capaz de trabajar. Y cuando leía los artículos y los blogs de enfermos de Sjögren, la mayoría decía que había tenido que cambiar de vida radicalmente y eso me asustaba. Entonces, nuevamente experimenté temor, nuevamente vino a mí la duda, me atacaron muchas ideas negativas, pero también recordé que todo tiene un propósito en las manos de Dios y que era mi oportunidad de entender que era un nuevo proceso para mí y que este proceso era, aunque difícil y doloroso, iba a enseñarme e iba a transformarme en una nueva persona. Y dejando hasta ahí mi testimonio, vamos a continuar en nuestro manual en donde nos dice esta cita bíblica de Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y de verdad que aferrarse a esta promesa es de las cosas más lindas que podemos hacer, porque si no entendemos este concepto nos vamos a desesperar y entonces no vamos a poner nuestra mirada en el proceso, sino vamos a querer tener en el momento la solución, y Dios no actúa de esa manera porque Dios quiere sacar la mejor versión de nosotros mismos. En nuestro manual nos dice, las dietas ofrecen bajar de peso en 8 días. Los comercios dicen compre ahora y pague mañana. El corre-corre de la vida invita a buscar cualquier lugar de comida rápida o sopas instantáneas. En fin, el mundo ofrece resultados en un momento. Cuando se habla de la palabra proceso, es necesario comprender que un proceso no es un momento, es lo que acabábamos de hablar, sino un conjunto de varios momentos en los que se toman las decisiones correctas un día a la vez. Y tenemos otra cita bíblica de Filipenses 1:6 que nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este debe ser nuestro apoyo. Dios ya empezó la buena obra en ti, en mí, y la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Que vamos a ir de un proceso en otro. Y que cuando finalicemos uno y estemos ya tranquilos, no quiere decir que ahí terminó.
Dios nos está preparando y nos mostrará cómo es que nos introduce a un nuevo proceso. Y la finalidad de los procesos a la larga es que nosotros entendamos en qué situaciones estamos equivocados y a dónde debemos corregir y direccionar nuestras vidas. Cuando se está en medio del desierto es bien difícil entender la palabra proceso, pues lo más fácil sería regresar atrás, como se menciona anteriormente. Llegó mucho tiempo llegar al lugar a que no queríamos y será necesario trabajar en un proceso. Celebremos la vida garantiza que viviendo el proceso pronto se llegará a la tierra prometida. ¿Estás seguro que quieres ver tu tierra prometida? ¿Estás dispuesto a seguir este viaje haciendo lo que Dios nos pide hacer? Bueno, sigamos leyendo juntos. Entonces, número 3. Para ser libre debo convertirme en un discípulo y no en un dependiente. Cuando viene la palabra discípulo, ¿qué nos viene a la memoria? Pues a mí se me viene la idea de un aprendiz. Es un aprendiz. ¿Y qué hace un aprendiz? Sigue el ejemplo de una persona que le enseña. En términos bíblicos podríamos decir que un discípulo es un aprendiz. ¿Pero de quién? De Jesús, siguiendo sus enseñanzas en un proceso constante de obediencia. Entonces, en su manual no tienen esto que les voy a compartir, pero lo voy a hacer en este momento porque me parece que es puntual para lo que estamos hablando, y es lo siguiente. Hay una cita bíblica que me encanta que dice, Gálatas 5:1, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Hemos sido esclavos, claro que sí, de nuestros propios pensamientos, de nuestras malas actitudes, y hoy lo que queremos hacer es experimentar una nueva libertad, una libertad plena en Él. Y acuérdense que nos decían convertirme en un discípulo y no en un dependiente. Debemos de aprender a no depender de nadie más. Tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros mismos para poder encaminarnos en esa libertad. Nuestro manual nos dice lo siguiente. El proceso de Celebremos la Vida funciona si cada uno lo practica. El único que toma las decisiones y practica los pasos somos nosotros, nadie más. No se trata de depender de ninguna persona para que haga el proceso por nosotros, es lo que hablábamos hace un momento. Se trata de que accionemos en la dirección correcta. Vámonos a Juan 8:31 que nos recuerda. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es ese conocimiento de la verdad de Dios en su palabra lo que nos da esa libertad plena que tanto anhelamos. Y cuando hablamos también de ser discípulo, no olvidemos que es enseñar a los demás. ¿A qué? A que conozcan a Dios, a que lo busquen, a que lo encuentren y que puedan ser capaces también de vivir esa libertad que tanto estamos hablando. Como cuarto punto tenemos entonces, para ser libre debo escuchar la voz de Dios. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas veces hemos querido escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces hemos intentado escucharlo o creemos que no lo hemos escuchado? Pero hay muchas maneras en que Dios habla. Por ejemplo, yo tengo 3 que quiero compartir contigo. La primera es, Dios nos habla a través de su palabra. Si nosotros lo buscamos constantemente en las Escrituras, vamos a ser capaces de entender y comprender el plan que Él tiene para nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es tener la disciplina y tener un momento en nuestro día para poder buscarlo. Y ahí es donde escucharemos a Dios. 2. A través de las personas. Dime si no te ha sucedido. Cuando alguna persona tiene una palabra de consuelo, una palabra de vida para ti, es Dios actuando en esas personas para que podamos escucharles. Y 3, a través del Espíritu Santo. No hay sensación más linda y más maravillosa que poder escuchar a Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. Yo te invito a que puedas hacer ese espacio y que puedas ser intencional en tratar de escuchar la voz de Dios, diciéndote qué es lo que Él espera en tu vida y cuál es el propósito para poder cumplir lo que Él tiene planeado para ti. Y que podamos tener esa disposición en nuestro corazón. Como dice una cita bíblica en 1 Samuel 3:9, habla Señor, que tu siervo escucha.
Hoy los invito a que podamos escuchar la voz de Dios y que estemos atentos a lo que Él tiene para nosotros y que podamos ser capaces de experimentar esa libertad que solo tiene Él para nosotros. Y con esto quiero concluir. ¿Qué pasó entonces después de lo que te he venido contando a través de mi testimonio? Pues es lo siguiente. El año pasado, en diciembre, el 7 de diciembre fui a mi control médico y la doctora me dio los resultados de mis exámenes de laboratorio. Yo había sentido una mejoría inusual desde medio año del año pasado, pero estaba como un poco como a la expectativa de qué podía suceder. Y fue allí cuando me enteré de que mis exámenes habían cambiado radicalmente. Mis resultados en realidad fueron los de una persona sana. Y es que, como les comentaba y les platicaba, fueron años de medicamentos, 2 años y medio para ser exactos, de consultas constantes al médico y de estar viendo cómo mi cuerpo iba evolucionando con lo que me habían indicado los médicos que tenía. Y pues, ¿qué les puedo comentar? Sí hubo todavía esa sensación de resistencia a lo que me pasaba, pero conforme fui buscando a Dios y tratar de escucharlo para que me hablara del por qué me estaba ocurriendo o para qué me estaba ocurriendo esta situación, fue cuando empecé a experimentar algo que no esperaba. Un contentamiento en medio de una situación no resuelta, en medio de los problemas que tenía porque me costaba muchísimo realizar las tareas a las que estaba acostumbrada, pero creyendo que siempre había algo más que tenía que descubrir y que era lo que Dios tenía preparado para mí y que Él estaba interesado en que yo lo conociera. Así que les cuento que empecé a tener una mejoría inusual de mediados del año pasado y yo iba como pensando, bueno, voy a ver qué dicen los exámenes médicos, a ver cómo me va, pero yo me sentía muy bien, me sentía con más energía, me sentía con más fuerza en mis piernas, ya no tenía lagunas mentales, podía firmar sin ningún problema los documentos de mi trabajo, pero en eso me hice una serie de exámenes que me habían enviado y fue el 7 de diciembre del año pasado cuando llegué a mi cita del control con la doctora y pues bueno, ella me salió con la sorpresa y me dice, Cristina, estoy totalmente sorprendida. Sus exámenes son otros y quiero que venga aquí conmigo. Y me recuerdo que ella me puso en su pantalla, vea todos los exámenes que hemos llevado a través de estos años, cómo es que han cambiado los rangos de sus plaquetas, de sus glóbulos, y mire cómo el índice de anticuerpos nucleares también cambió radicalmente, y yo no lo puedo creer. Y cuando ella me lo decía, yo sentía como que estaba hablando de otra cosa. Y yo le decía, ¿pero usted está segura, doctora? Sí. Y se tomó el tiempo de explicarme. Y bueno, fue toda una experiencia en ese momento porque yo sabía que algo había empezado a pasar en mi cuerpo. Lo sentía en mi corazón. Y siempre tuve esa certeza, Dios, tú estás haciendo algo. Pero había algo también dentro de mí al mismo tiempo que no quería como tener una esperanza de que yo ya estaba al 100. Pero la sorpresa es, como les cuento, es que esos exámenes son los resultados de una persona totalmente sana. Y la doctora me decía, Cristina, esto no sucede. Yo llevo años de tratar pacientes con este tipo de afecciones y sus rangos no cambian, simplemente varían, se mantienen, pero no he tenido la experiencia de exámenes revertidos totalmente. Sus rangos son de una persona sana. Y de verdad que para mí fue la mejor noticia que pude haber recibido. Pero también entendí ese amor y ese cuidado de Dios para mí. Y salí de ahí, no se imaginan, feliz, pero contentísima. Y lo primero que hice fue ir con mis hijas y con mi mamá y contarles la noticia. Y le enseñé los exámenes a mi hermano, él es médico. Y él me decía, no lo puedo creer, no puede ser. Y yo recuerdo que la doctora me decía, ¿qué más hizo, Cristi? ¿Qué más hizo? Porque si usted me ayuda, yo voy a documentar esto, porque esto me va a servir para ayudar a los demás pacientes que tengo. Y yo me acuerdo que le dije, doctora, yo he hecho lo que usted me ha dicho. He seguido las indicaciones que usted me ha dado, tomando mi Plaquenil todos los días, sin dejar un día de hacerlo. Pero lo distinto que sí hice a lo que usted me ha dicho es buscar a Dios, es creerle a Él, que todo esto tiene un propósito en sus manos y que aunque fue doloroso y fue duro para mí, también me enseñó a ver la vida desde una nueva perspectiva. Y eso es lo que yo quiero que tú guardes en tu corazón el día de hoy. Si Dios me pudo dar esa libertad a mí de esa manera,
que ya lo había hecho desde que vine a Celebremos hace casi 4 años, pero este nuevo proceso fue trascendental en mi vida. Aprendí a valorar las cosas que tenía que valorar y de verdad que me disfruté esos momentos, aún estando en momentos de debilidad en mi cuerpo. Yo le daba gracias a Dios porque sabía que algo Él quería que yo viera, y así ha sido. Así que yo quiero que tú, el día de hoy, tomes esa decisión de poder experimentar esa libertad y esa vida nueva en Cristo Jesús. Yo podría contarte cuántos testimonios de personas que he visto a lo largo del programa que han podido ser libres de muchísimas situaciones en su vida. Y no te pierdas la oportunidad de experimentar esa libertad en Cristo Jesús. Así que yo quiero que hoy tomes esperanza, cobres ánimo y que sobre todo tengas presente que pudimos haber sido esclavos, pudimos haber sido presos, pero siempre tenemos una oportunidad de tener una vida diferente en Cristo Jesús y sí experimentar esa alegría, esa dicha, ese gozo, esa paz de poder vivir una vida diferente. No te pierdas esa oportunidad, persevera, continúa, porque apenas estás empezando a experimentar ese proceso de la transformación tan grande que Dios tiene para ti. No serás más preso del dolor, ya no serás preso de tus adicciones ni de tus malos hábitos. Simplemente prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti y a seguir escuchando la voz de Dios que quiere hablarte y que quiere buscarte continuamente. Me despido de ustedes, los bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.